¿Alguna vez has sentido esa sensación de que algo no va bien, pero no puedes explicarlo? Esa intuición silenciosa que te susurra que la vida, aparentemente perfecta, esconde secretos que pueden destruirlo todo en segundos. Pues así me sentí exactamente esa noche de domingo, mirando a mi familia reunida alrededor de la mesa. Una cena familiar debería ser un momento de unión, risas y recuerdos compartidos, pero lo que recibí fue un golpe tan bajo que podría haberme destruido. Mi nuera, con esa sonrisa serena y segura, se acercó a mi oído y susurró la frase que revolucionó mi mundo. Estoy embarazada del hijo de su marido. En ese instante, el suelo pareció desaparecer. Pero en lugar de lágrimas o indignación, lo que salió de mi boca fue una simple sonrisa serena y una breve frase. No te preocupes, querida. Ella no lo entendía. Nadie lo entendía. Pero yo ya sabía que a veces la mejor manera de ganar es en silencio, observando el juego del oponente hasta el momento oportuno para actuar. Y por eso estoy aquí hoy para contarles cómo le di la vuelta a la tortilla. Cómo una mujer traicionada, humillada y subestimada, logró exponer la verdad sin gritar, sin menospreciarse y sin perder su dignidad. Esta no es solo una historia de traición, sino de inteligencia, paciencia y recuperación. Prepárate para sumergirte en una trama llena de manipulación silenciosa, secretos familiares, mentiras reveladas y una venganza que no requirió odio para ser completa. Porque a veces el mayor poder reside en dejar que la otra persona caiga en tu propia trampa. Ahora, los invito a seguirme hasta el final de esta historia. Y, mientras escuchan, comenten desde qué ciudad la ven para que sepa hasta dónde llegará este mensaje. ¿Listos para descubrir cómo terminó todo? Entonces, respiren hondo. Y acompáñenme. La cena familiar fue impecable, como siempre. La mesa de madera maciza reflejaba la suave luz de la lámpara de araña, y la vajilla de porcelana heredada de mi abuela le daba un toque tradicional a la velada. Todo parecía en perfecta armonía, como si fuera un domingo cualquiera, pero en el fondo percibía algo en el aire, algo denso y pesado, como la calma antes de la tormenta. Mi hijo Jude estaba entusiasmado, compartiendo anécdotas del trabajo, sin saber que en esa misma habitación se escondían secretos a punto de estallar. Cedric, mi esposo, mantenía la vista fija en su plato, evitando cualquier contacto visual conmigo. Lilia, mi nuera, lucía esa sonrisa fría y calculadora que siempre me daba escalofríos. Parecía deleitarse con algo que solo ella conocía. Fue entonces cuando todo sucedió. Lilia se levantó triunfante y, entre risas y miradas curiosas, anunció que tenía noticias que le cambiarían la vida. Jude, radiante, le tomó la mano, sin percatarse del veneno que se escondía tras esa sonrisa. «Estoy embarazada», dijo con una voz dulce, casi angelical. La sala se llenó de aplausos y felicitaciones, pero noté algo que nadie más notó. Sus ojos no estaban puestos en Jude, estaban en Cedric. Y cuando todos estaban distraídos por la falsa felicidad del momento, ella se acercó a mí con pasos lentos y mesurados, como si se dispusiera a clavar la estaca final. Se inclinó y con un susurro que me heló la sangre, dijo: «Estoy embarazada del hijo de tu marido, vieja bruja». Fue como si me hubieran atravesado el pecho con un cuchillo. Pero en lugar de echarme a llorar o armar un escándalo, ocurrió algo inesperado. Simplemente sonreí. Una sonrisa serena, casi enigmática, que la dejó sin palabras por unos segundos. Y con voz suave respondí: «No te preocupes, querida». Sus ojos se abrieron de par en par, confundida. Esperaba gritos, lágrimas, humillación, pero solo recibió calma. Y eso la inquietó. Fue entonces cuando me di cuenta de que el juego aún no había terminado. En ese momento decidí que no sería una víctima. No haría el espectáculo que ella quería. Sabía que la verdad siempre sale a la luz, y si ella quería seguirle el juego, yo le haría mejor. Pero sin prisas, sin desesperar. A veces la mejor arma es el silencio que observa, analiza y planifica. ¿Alguna vez has sentido ese momento en el que, por dentro, estás destrozado, pero por fuera mantienes una fachada de fortaleza? Es en ese preciso instante que descubres el poder de no reaccionar de inmediato.
y fue con esta serenidad que comencé a escribir el final de esta historia. Un final que Lilia nunca imaginó. Durante 43 años, mi vida con Cedric parecía cimentada sobre cimientos sólidos. Compartíamos desayunos tranquilos, domingos tranquilos en el jardín y un silencio reconfortante que solo quienes han vivido toda una vida juntos comprenden. Nuestra casa colonial era un reflejo de lo que yo consideraba estabilidad. Grandes ventanales, muebles históricos y un jardín que siempre florecía en primavera. Creía que nada podría romper esta armonía. Nuestro hijo, Jude, siempre ha sido el orgullo de la familia. Un hombre bondadoso, pero a veces demasiado ingenuo para percibir las intenciones de quienes lo rodeaban. Cuando me presentó a Lilia, sentí un escalofrío inexplicable. Era joven, hermosa, y tenía una forma de observar a la gente que me ponía nerviosa, como si estuviera analizando cada debilidad para explotarla en el momento oportuno. Pero por amor a mi hijo, guardé silencio. Al principio, Lilia parecía simplemente encantada con la vida que Jude podía ofrecerle. Se abrió paso en el mundo, ganándose la confianza de todos con dulces cumplidos y una actitud aparentemente sumisa. Pero había algo en sus ojos, un brillo depredador que nadie más que yo parecía notar. Era como un animal al acecho, esperando el momento preciso para abalanzarse. Con el tiempo, noté que Cedric se distanciaba más. Él, que siempre había estado atento y presente, empezó a evitar las conversaciones, mirando a otro lado sin dar explicaciones. Empezaron a surgir pequeños cambios en su rutina, llamadas inoportunas, salidas apresuradas con excusas vagas y una mirada de cansancio que no podía ocultar. Parecía cargar con un peso invisible, pero no me decía qué era. Jude, por su parte, seguía ciego. Estaba enamorado, entregado a esta mujer que, poco a poco, dominaba todo a su alrededor. Y Lilia, siempre educada delante de él, no perdía oportunidad de hacer comentarios velados para menospreciarme, siempre con una sonrisa que solo yo entendía. Era como vivir con una serpiente enroscada en la habitación, lista para atacar. Las tardes en casa ya no eran tan ligeras. Cedric pasaba más tiempo en su oficina. Jude y Lilia siempre hacían visitas inesperadas, y de alguna manera, ella siempre conseguía unos minutos a solas con mi marido. Sentía cómo la tensión crecía, como una grieta silenciosa que se extendía por las paredes de mi casa, a punto de derrumbarse en cualquier momento. Y fue en ese ambiente aparentemente perfecto, pero lleno de secretos y miradas reveladoras, donde explotó la bomba de esa noche. Nunca imaginé que lo que vino después sería aún más devastador. Esa noche parecía destinada a ser especial. Había preparado con cariño cada detalle, desde el asado perfumado con hierbas frescas del jardín hasta el postre que Jude siempre había adorado de niño. Quería que fuera un momento de convivencia, un momento excepcional de estar juntos, lejos de las preocupaciones del día a día. Pero en el fondo había una extraña sensación, una tensión silenciosa que flotaba en el aire como una sombra. Jude sonreía radiante, hablando del futuro, sus planes profesionales y sus viajes. Lilia lo observaba con una sonrisa que no correspondía a la ternura de una esposa amorosa. Era una sonrisa aguda, una que parecía esconder secretos. Cedric, mientras tanto, cortaba la carne mecánicamente, evitando mi mirada, como si sus ojos delataran algo que no podía ocultar. Fue en el punto álgido de esta atmósfera, aparentemente pacífica, que Lilia se puso de pie. Con aire teatral, se llevó la mano a su vientre a un plano y dijo, con una voz dulce y llena de falsa emoción, «Tengo una noticia que cambiará todo para nuestra familia». Jude casi dejó caer su vaso de la emoción. Sus ojos brillaban de esperanza e inocencia. «Estoy embarazada», anunció, y la sala se llenó de aplausos y felicitaciones. Jude saltó de su silla para abrazarla, rebosante de alegría, sin darse cuenta de que estaba celebrando una cruel mentira. Me miró con lágrimas en los ojos y repitió, «Mami, vas a ser abuela». Mi corazón, que debería haber rebosado de alegría, se encogió de una forma que me dolió físicamente. Mientras todos brindaban por la nueva vida, Lilia se acercó lentamente, fingió abrazarme, se inclinó sobre mi hombro y con un susurro venenoso,
soltó las palabras que me helaron la sangre. Estoy embarazada del hijo de tu marido, vieja bruja. Por un instante sentí que el suelo desaparecía. Todo a mi alrededor quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero no reaccioné como ella esperaba. Respiré hondo y con una sonrisa serena la miré y le dije: «No te preocupes, querida». Vi la sorpresa en su rostro. Quería lágrimas, gritos, un escándalo. Quería humillarme ahí mismo, delante de todos, pero no consiguió nada de eso. Solo un acertijo, un contraataque silencioso. Y en ese momento comprendí que la calma sería mi mejor arma. La venganza no llegaría en el calor del momento. No le daría el placer de ver mi dolor. Si quería jugar, esperaría el momento oportuno para poner todas las cartas sobre la mesa. Y ella no sabía que estaba dispuesto a llegar hasta el final. Después de esa noche, todo parecía haber cambiado de color. Cada mirada, cada gesto, cada palabra tenía un significado distinto. De repente, empecé a recordar pequeños detalles que antes me habían parecido insignificantes, pero que ahora adquirían un significado siniestro. La agenda de Cedric, por ejemplo, se había vuelto impredecible. Decía que necesitaba hacer recados sencillos, como comprar herramientas de jardinería, pero regresaba horas después, con aspecto cansado y evasivo. También me vinieron a la mente las frecuentes visitas de Lilia a nuestra casa. Siempre aparecía con excusas inocentes, como aprender recetas familiares o pedir consejos matrimoniales. Al principio, parecía un gesto tierno, pero luego me di cuenta de que siempre elegía los momentos en que Jude estaba trabajando. ¿Casualidad? No. Recordé pasar por la cocina y verlos, Cedric y Lilia, hablando en voz baja. Al entrar, la conversación se interrumpía de golpe. Cedric inventaba algo sobre jardinería o la cena, mientras que Lilia simplemente sonreía, como si le divirtiera mi incomodidad. Esta complicidad silenciosa me carcomía, incluso cuando intentaba creer que era solo paranoia. También empezaron a surgir compras sospechosas. Un día, encontré un recibo de una joyería de otra ciudad, con una fecha que no coincidía con ninguna de nuestras ocasiones especiales. Cuando le pregunté a Cedric, me dijo que estaba preparando una sorpresa para mi cumpleaños, que aún faltaban meses. La respuesta no me convenció. Poco a poco, empecé a sentirme como un extraño en mi propia casa. El lugar que una vez me había traído paz, ahora estaba lleno de sombras. Cada rincón parecía esconder un secreto. Cada gesto tenía un significado oculto. Por la noche, tumbado junto a Cedric, me preguntaba quién era ese hombre que dormía a mi lado y si realmente lo conocía. Y, por si fuera poco, el comportamiento de Lilia se volvió cada vez más atrevido. Empezó a hacer comentarios ambiguos delante de Jude, frases que parecían halagos, pero que estaban cargadas de segundas intenciones. Era como si estuviera probando mis límites, queriendo ver cuánto tiempo podía aguantar sin reaccionar. Ya no podía ignorarlo. La duda me consumía como un veneno lento. Algo mucho más grande que una simple traición estaba sucediendo, y necesitaba descubrirlo. Pero no lo haría impulsivamente. Sabía que necesitaba pruebas. Necesitaba verlo con mis propios ojos para estar seguro antes de cualquier confrontación. A la mañana siguiente, mientras Cedric salía para uno de sus viajes rápidos al centro, sentí que era hora de actuar. El corazón me latía con fuerza, pero mi mente estaba fría y calculadora. Subí las escaleras en silencio y entré en la oficina que él siempre había considerado su refugio privado. La habitación olía a madera antigua y al discreto perfume que había usado durante décadas. Era como invadir un santuario que siempre había respetado, pero ahora necesitaba cruzar ese umbral. Abrí cajones con manos temblorosas, como si pudiera aparecer en cualquier momento. Al principio, solo encontré papeles comunes, facturas, cartas viejas, notas de jardinería. Pero al fondo de uno de los cajones inferiores había un sobre manila, escondido bajo revistas de jardinería. Al abrirlo, vi extractos bancarios de una cuenta que no reconocía. Las cifras me sobresaltaron. Grandes ingresos, retiros de efectivo en cantidades que nunca formaban parte de nuestra rutina. Fotografié cada página con mi teléfono,
sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Por qué tendría una cuenta oculta? ¿Era para ocultarle su secreto a Lilia? ¿O había algo aún más serio? Mi corazón quería llorar, pero mi mente gritaba que aún no era el momento. Respiré hondo y dejé todo exactamente como estaba, sin dejar rastro de haberlo tocado. Más tarde, mientras lavaba los platos, noté un movimiento extraño por la ventana de la cocina. Lilia acababa de llegar en su sedán plateado, estacionando con la seguridad de quien se siente dueña de un lugar que no le pertenece. Caminó directamente al jardín, donde Marcus, el jardinero, estaba podando los rosales. Desde donde yo estaba, pude ver a ambos intercambiando palabras rápidas e intensas. De repente, Lilia sacó algo de su bolso. Era un sobre blanco. Marcus miró a su alrededor con nerviosismo antes de aceptarlo y guardarlo en el bolsillo de su abrigo. No se trataba de hablar de jardinería. Sabía que acababa de presenciar una transacción secreta, pero no entendía qué los conectaba. ¿Era Marcus solo un cómplice? ¿O había algo más involucrado de lo que creía? Mi corazón latía con tanta fuerza que resonaba en la cocina. Quería salir corriendo a confrontarlos, pero me contuve. Había aprendido que la prisa arruina cualquier estrategia. Necesitaba ver más, oír más. Sabía que si me precipitaba, Lilia me daría la vuelta. Así que me quedé mirando, con la sangre hirviendo, mientras se despedía y regresaba al coche con la misma sonrisa victoriosa. En ese momento, supe una cosa con certeza. No se trataba solo de una traición. Era una trama compleja, con secretos, chantajes y mentiras mucho mayores de lo que podría haber imaginado. No solo estaba luchando contra una mujer celosa, estaba entrando en un juego de manipulación que involucraba mucho más que mi matrimonio. Y necesitaba descubrir cada pieza de este rompecabezas antes de dar el siguiente paso. Las noches se volvieron aún más extrañas. Cedric, siempre hogareño, empezó a inventar pequeñas excusas para salir después de cenar. Decía que necesitaba comprar algo para el jardín o visitar a un viejo amigo, pero regresaba tarde, exhausto y en silencio. Cada regreso venía acompañado de un profundo suspiro, como si llevara una carga que no podía compartir conmigo. Una noche oí sonar el teléfono. Contestó demasiado rápido, casi con ansiedad. Susurró algunas palabras que no entendí, y cuando regresó a la sala, estaba más pálido que antes. «Necesito salir un momento. Nada grave», dijo, evitando mi mirada. Me dio un vuelco el corazón, pero fingí indiferencia. Decidí que aún no era momento de preguntar. Necesitaba hechos, no suposiciones. Al día siguiente, ocurrió algo aún más inquietante. Mientras regaba las plantas del balcón, oí voces en el jardín. Me acerqué sigilosamente y vi a Lilia y Marcus. Estaban de pie lejos de la puerta, cerca del cobertizo de herramientas, como para mantenerse fuera del alcance de miradas indiscretas. La conversación parecía tensa. Marcus gesticulaba nervioso, mientras Lilia mantenía los brazos cruzados, firme como una serpiente a punto de atacar. «Esto no estaba acordado», oí decir a Marcus con la voz cargada de miedo. «Prometiste no involucrar a nadie más». Lilia respondió en voz baja, pero su tono gélido era evidente, incluso sin entender las palabras. Marcus negó con la cabeza, como si se arrepintiera de algo, pero no pudo escapar de la red. Se me revolvió el estómago. Esto no era solo una relación prohibida. Había algo mucho más grave en juego. Entonces Lilia vio mi silueta a lo lejos. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Sonrió. Una sonrisa fría, casi desafiante. Luego se volvió hacia Marcus y le susurró algo antes de alejarse, como si nada hubiera pasado. Marcus se quedó allí, cabizbajo, y poco después salió corriendo del jardín. Yo me quedé allí, sin aliento, sintiéndome al borde de una revelación, pero aún sin las piezas completas del rompecabezas. Esa noche, Cedric se fue de nuevo, con otra excusa vaga. Antes de cerrar la puerta, me miró con una mezcla de cansancio y arrepentimiento. Fue entonces cuando me di cuenta. Algo lo aprisionaba. No era solo la culpa de una aventura. Había un peso, una deuda moral o emocional que no podía confesar. Y Lilia era la clave de todo. Empecé a sentir una mezcla de ira y compasión, rabia por haber sido engañada, compasión porque, de alguna manera,
Cedric parecía tan víctima como yo. Y mientras yacía en la cama, sola, me di cuenta de que necesitaba descubrir la verdad ya, antes de que nos devorara por completo. Estaba a punto de descubrir algo que cambiaría el rumbo de toda nuestra familia. Esa tarde lluviosa, el destino decidió darme las respuestas que buscaba. Estaba en la sala, doblando ropa, cuando oí voces que venían del jardín. Eran bajas, urgentes y tensas. Curiosa, me acerqué a la ventana lateral que daba a la parte trasera de la casa. Allí, entre los rosales, vi a Cedric, Lilia y Marcus. Los tres, juntos. Aquello fue lo suficientemente extraño como para ponerme en alerta. La conversación parecía una discusión. Cedric habló con un tono que rara vez usaba, firme, casi suplicante. «Ya conseguiste lo que querías, Lilia. ¿Por qué seguir con esto?» Se cruzó de brazos, impasible. Marcus, nervioso, intentó intervenir. «Esto está yendo demasiado lejos. Jude no se lo merece», pero Lilia lo interrumpió con una mirada aguda. No pude oírlo todo, pero cada fragmento era como un cuchillo. De repente, Marcus alzó la voz. «Te está chantajeando, Cedric. Está usando las deudas de Jude para manipularte». Mi corazón se aceleró. ¿Deudas? ¿De Jude? ¿De mi hijo? El mundo parecía dar vueltas. Cedric bajó la cabeza, visiblemente destrozado. No tenía elección. «Tenía que proteger a nuestro hijo», dijo con la voz entrecortada. Era como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Lilia rió, una risa baja y cruel que resonó en mi pecho. «¿Crees que puedes parar ahora? No he terminado lo que empecé», dijo, llena de veneno. Marcus negó con la cabeza, avergonzado. «Esto ha ido demasiado lejos, y el bebé lo revelará todo de todas formas». En ese momento sentí que mis piernas flaqueaban. El bebé. Entonces la verdad me llegó, dejándome sin aliento. «Este niño no es de Jude ni de Cedric», confesó Marcus, con la voz cargada de culpa. «Es mío». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lilia apretó los labios, como si no hubiera esperado que él tuviera el valor de admitirlo. Cedric palideció. Le temblaban las manos. Yo, al otro lado de la ventana, sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. De repente, todo cobró sentido. El chantaje, la mirada victoriosa de Lilia, las misteriosas marchas de Cedric. No era culpable de traición. Estaba encubriendo a Jude, quien estaba endeudado hasta las cejas y pagando el precio para proteger a su hijo. Lilia había atrapado a todos en su red de mentiras, usando el embarazo como moneda de cambio. Y Marcus era solo otra víctima atrapada en su juego. Salí por la ventana lentamente, como si llevara un peso enorme sobre los hombros. Por fin sabía la verdad, pero aún no sabía cómo usarla. Sentía rabia, tristeza y, paradójicamente, un extraño alivio. No era Cedric quien me había traicionado, pero aún había una bomba a punto de estallar. Ahora tenía que decidir, exponerlo todo de inmediato o esperar el momento perfecto para desmantelar, pieza por pieza, el castillo de naipes que Lilia había construido. Al día siguiente me desperté con una extraña mezcla de serenidad y urgencia. Necesitaba pruebas concretas, algo innegable, para desmantelar las mentiras de Lilia. Era hora de investigar más a fondo. Esperé a que Cedric se fuera al mercado y Jude estuviera ocupado con el trabajo, y entonces subí tranquilamente las escaleras hasta la habitación de invitados, la que Lilia usaba siempre que estaba sola. El lugar estaba impecable, como siempre. Pero sabía que gente como ella, tan segura de sí misma en su manipulación, siempre dejaba rastros. Abrí cajones, miré bajo la ropa cuidadosamente doblada y finalmente, en el fondo de una bolsa de viaje, encontré un sobre blanco con el logo de una clínica. Se me aceleró el corazón al reconocer lo que era. Dentro del sobre había un trozo de papel con un lenguaje frío y clínico. Prueba de paternidad. Resultado: Marcus Daniel Santos. Probabilidad de paternidad: 99.7%. Por un instante, el mundo dio vueltas. Era la confirmación de lo que Marcus había confesado en el jardín. El bebé no era de Jude ni de Cedric. Era de Marcus, el jardinero. La última pieza del rompecabezas estaba en mis manos,
Pero al mismo tiempo entendí por qué Lilia guardaba ese documento. Era astuta. Si la cosa se salía de control, podría usar la prueba como seguro. Afirmar que la habían engañado, culpar a Cedric, hacerse la víctima y aún así salir victoriosa. Era una partida de ajedrez en la que cada movimiento estaba calculado. Estaba tratando con alguien que no solo mentía, sino que construía capas de mentiras para protegerse. Apreté el papel con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Un torbellino de emociones me invadió. Alivio por tener pruebas definitivas, disgusto por la frialdad de Lilia y tristeza por lo lejos que había llegado todo. También sentí una extraña compasión por Cedric, quien había cargado con la culpa de algo que no había hecho, simplemente para proteger a nuestro hijo. Guardé el documento en mi bolso, con el corazón latiéndome con fuerza. Ahora tenía la clave para liberar a mi familia de esa pesadilla, pero sabía que no podía revelarlo así como así. Tenía que elegir el momento oportuno, preferiblemente uno que no diera lugar a que Lilia reaccionara o distorsionara la historia. Necesitaba exponerlo todo con elegancia y precisión para que ya no tuviera ningún poder sobre nosotros. Al bajar las escaleras, respiré hondo. Mi siguiente paso sería transformar este dolor en una estrategia. No sería la mujer que simplemente llora y sufre en silencio. Sería la mujer que, con dignidad, desmantela al enemigo sin tener que rebajarse a su nivel. Y el momento ideal para esto ya estaba en mis planes. Pasé 3 días enteros planeando cada detalle de la cena. Quería que fuera impecable, digna de una ocasión especial, pero tras esa apariencia acogedora se escondía la revelación que lo cambiaría todo. Preparé los platos favoritos de Jude para que se sintiera como en casa y tranquilo. Elegí la vajilla más hermosa y el mantel de lino más elegante. Si tuviera que desenmascarar a Lilia, lo haría con clase. Cuando llegaron, Jude estaba radiante, como siempre que venía de visita. Entró abrazando a Lilia, quien llevaba un delicado vestido pálido, fingiendo ser la futura madre perfecta. Cedric estaba visiblemente tenso, pero me miró con cierta confianza. Sabía que tenía algo preparado, aunque no supiera exactamente qué. La cena empezó tranquilamente. Hablamos de cosas alegres, reímos de viejos recuerdos, e incluso Lilia intentó mantener una actitud dulce. Pero percibí cierto nerviosismo en cada mirada suya. Ella percibió algo diferente esa noche. Era como si mi calma la desconcertara. Jude, pobrecito, no se dio cuenta de nada. Hablaba con entusiasmo del futuro bebé, de los planes para preparar una habitación especial en su casa. Cuando sirvieron el postre, respiré hondo. Era hora de actuar. Dejé con cuidado un sobre la mesa. Lilia me miró, y por un instante vi que sus ojos perdían la confianza. «Cariño», comencé en voz baja, «creo que dejaste esto en mi casa el otro día». Empujé el sobre hacia ella. El silencio era tan profundo que podía oír el tintineo de los cubiertos. Jude pareció curioso. Agarró el sobre antes de que Lilia pudiera reaccionar y comenzó a leer el documento. La sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una expresión de confusión y luego de asombro. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz quebrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a su esposa. «Lilia, ¿quién es Marcus Daniel Santos?». El nombre flotaba en el aire. Intentó hablar, pero ninguna justificación parecía suficiente. Cedric, con lágrimas en los ojos, finalmente rompió el silencio. «Hijo, nunca te traicioné, solo acepté ser el villano para que no te destruyera la vergüenza de la deuda. Dejé que me usara para protegerte». Jude se desplomó en su asiento, como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. Entonces, Lilia mostró su verdadera cara. Intentó cambiar la situación, diciendo que ella era la víctima, que Marcus la había engañado, que todo había sido un malentendido. Pero ya era demasiado tarde. El documento hablaba por sí solo. Jude negó con la cabeza, incapaz de creer que la mujer que amaba hubiera tramado algo tan malo. «Me destruiste», susurró con la voz quebrada. Cedric me tomó la mano por debajo de la mesa en una disculpa silenciosa. Simplemente respiré hondo y mantuve la compostura. No grité, no discutí, no necesité rebajarme. Lilia se puso de pie,
furiosa y desesperada, intentando defender lo indefendible. Pero en esa cena, la verdad prevaleció sin que yo tuviera que alzar la voz. Y así, en la mesa que ella había intentado convertir en escenario de humillación, ella misma quedó al descubierto. Esa misma noche, Lilia empacó sus cosas a toda prisa. Jude no quería verla ni oír ni una palabra más. Cedric y yo la observamos en silencio mientras bajaba las escaleras con sus maletas, con la misma mirada altiva, pero ahora con un tinte de derrota. Hice arreglos para que se fuera a vivir con una tía lejana a otra ciudad, donde pudiera criar a su hijo sin seguir envenenando a nuestra familia. No sentí odio, solo alivio. Marcus, a su vez, me dejó una carta sencilla, llena de arrepentimiento. No negó que amaba a Lilia, pero confesó haber sido solo un peón más en su juego. Pidió perdón y dijo que volvería a su pueblo natal, lejos de todo eso. Curiosamente, no podía odiarlo. Él también había sido manipulado y utilizado como instrumento de una mentira mucho mayor. Jude estaba devastado. Descubrir que la mujer que amaba lo engañaba y exponer sus propias debilidades fue un golpe casi insoportable. Pero, al mismo tiempo, fue el punto de inflexión que necesitaba. Con el apoyo de Cedric y el mío, comenzó un tratamiento para su adicción al juego. Fue doloroso ver a mi hijo admitir sus errores, pero también fue la primera vez en mucho tiempo que vi verdadero coraje en sus ojos. Cedric y yo, tras tanto silencio y desconfianza, finalmente nos miramos con la misma complicidad de antes. Ya no había barreras ni secretos. Se disculpó por no haber confiado en mí desde el principio, y lo perdoné, porque entendí que, en el fondo, solo quería proteger al hijo que tanto amábamos. Nuestro matrimonio emergió herido, pero también más fuerte y sincero. Meses después, recibimos una foto por correo. Era el bebé de Lilia, un niño de rasgos delicados y la misma mirada amable de Marcus. En el reverso, escrita a mano por ella, había una sola frase: «Gracias por darme una segunda oportunidad». Se llama David. Suspiré, cerrando los ojos, deseando que ese niño pudiera tener un destino diferente al de los adultos que lo trajeron al mundo. Con el tiempo, la vida encontró un nuevo ritmo. El dolor se convirtió en una experiencia de aprendizaje. Aprendí que la mayor venganza no es destruir a quien te hizo daño, sino quitarle el poder que tiene sobre ti. También aprendí que la dignidad silenciosa habla más fuerte que cualquier grito. No necesité vengarme con odio. Simplemente expuse la verdad, y eso fue suficiente para acabar con la mentira. Hoy, al mirar atrás, no solo veo una historia de traición y humillación. Veo una historia de superación, perdón y un nuevo comienzo. Descubrí que, incluso después de una tormenta devastadora, aún es posible reconstruir. Y sobre todo, que nunca es tarde para elegir la paz en vez del veneno. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías reaccionado con enojo en esa cena o habrías esperado el momento oportuno para revelar toda la verdad? ¿Crees que el silencio puede ser más poderoso que los gritos ante una traición tan cruel? ¿Alguna vez has vivido algo similar, descubriendo que alguien cercano ocultaba secretos que podrían destruir a toda una familia? ¿Cómo lo afrontaste? A veces, historias como la mía nos recuerdan que la dignidad es la mejor respuesta a las mentiras y que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Si esta historia te conmovió, deja un comentario indicando desde qué ciudad la estás viendo. Quiero saber hasta dónde llegará este mensaje de valentía y nuevos comienzos. Y si quieres seguir escuchando historias reales, llenas de giros inesperados y lecciones de vida, suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Gracias por acompañarme hasta el final. Ahora, en pantalla, les dejo 2 historias más conmovedoras que seguro también los sorprenderán. Hagan clic para verlas y sigan mi viaje.